Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Ya nos acompaña en este espacio el doctor Esteban Santos, analista político, y es importante conocer cuáles han sido los principales puntos tratados entre el presidente Guillermo Lasso y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Es importante saber si son positivos los resultados de estas reuniones que ha mantenido el primer mandatario en Estados Unidos. Buenas noches. Estimado Fausto, querida Diana, qué gusto en verdad ser parte de este espacio y compartirlo con ustedes. Creo que hay que establecer normas en donde la política exterior en el Ecuador, lo he dicho previamente, ha sido la nota positiva que ha tenido esta administración. En temas de gobernabilidad interna todavía tenemos un fuerte trabajo por hacer. Creo que justamente parte de los problemas que el Ecuador está teniendo es la falta de gobernabilidad y sobre todo los nuevos problemas que hemos tenido por inseguridad, por el tema del narcotráfico, y en esa medida el tomar nota de estos problemas y el buscar alianzas y el buscar estrategias que nos permitan salir de esto adelante, evidentemente es algo, Diana, que hay que celebrarlo. Esta visita a los Estados Unidos es muy importante, no solo porque el Ecuador se vuelve a posicionar como un país serio y responsable a los ojos de una comunidad internacional, sino que recordemos que sigue siendo nuestro principal socio comercial y sigue siendo la primera potencia del mundo. Entonces la agenda era muy grande, es muy amplia y se hablaron desde temas tan sensibles como la seguridad. Recordemos que previamente, hace unos meses, el Ecuador también, el primer mandatario tuvo una visita a muy alto nivel a Israel para tratar de consolidar justamente esta cooperación estratégica en esta materia. Se ha llegado también a entendimientos con nuestro vecino del norte, con Colombia, y ahora el tener este compromiso por parte de la administración del presidente Biden, sin duda alguna es un hecho positivo para los ecuatorianos. Claro que sí, los puntos tratados precisamente o llevados al diálogo con los Estados Unidos de seguridad, democracia, economía, y esto es importante. El hecho de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, lleve esta situación que enfrenta el país, esta problemática que enfrentamos como es la inseguridad, es realmente necesario que un país externo apoye al nuestro ante la situación que vivimos, porque también se habló de un plan Ecuador en un momento que lo había mencionado el presidente, pero que en analogía con el Plan Colombia. ¿Esto realmente puede ayudar a frenar la inseguridad que vive el Ecuador? Lo primero que creo que habría que dejar claro, estimada Diana, es tomar nota de nuestra realidad nacional. Si vemos que más del 80%, y estas son estadísticas oficiales, que más del 80% de las personas que se encuentran en este momento privadas de la libertad se encuentran con delitos relacionados con el narcotráfico, esa es una primera señal de advertencia muy clara que tenemos que tomar. Lo segundo es que ya hablamos no de un país de paso, sino que ya hemos reconocido todos los ecuatorianos que en el Ecuador se produce, se trafica y se comercializa todas estas sustancias sujetas a fiscalización, y que son grupos y bandas transnacionales. Ahora, la pregunta es, los grupos, estas bandas criminales, sí pueden operar de forma transnacional, y ¿qué está esperando los estados para actuar de la misma forma? El Ecuador ha entendido y ha reconocido que en esta lucha solo no puede hacerlo y necesita toda la ayuda técnica que se pueda dar, y por eso mencionaba, por ejemplo, la visita a Israel en temas de seguridad, esta cooperación directa que necesitamos con nuestro vecino Colombia, y evidentemente pues una ayuda por parte del hegemón de la primera potencia del mundo y sobre todo, insisto, nuestro principal socio comercial, evidentemente es un tema muy importante. Entonces, para terminar el tema seguridad, hemos ido en idas y vueltas, necesitamos otra base de Manta, y inmediatamente se decía no, porque esto es una injerencia grosera en nuestros asuntos internos, claro. O a lo que hemos finalmente, Diana, entendido, que lo que se necesita es una cooperación, entender que la soberanía siempre va a estar ahí, y que el Ecuador, tanto como los Estados Unidos y tanto como todas las democracias de bien, lo que quieren es entender que estamos todos en el mismo barco y que necesitamos justamente políticas conjuntas y ayuda directa para que todos juntos podamos solucionar este cáncer que nos tiene enquistados a todos como sociedad. Entonces, sí sería de alguna manera prudente esa ayuda extranjera para frenar la inseguridad que se vive, en pocas palabras, doctor Santos. Mira, Diana, yo siempre cito al expresidente Cardoso brasilero, que él decía, mientras ustedes, refiriéndose al norte, sigan poniendo
las narices, nosotros en el sur seguiremos poniendo los muertos. Ha sido ya más de medio siglo de guerra en contra de las drogas, y yo, por lo menos a clientes, sobre todo alumnos en la universidad, les digo, cuando ustedes se van a una fiesta, qué tan difícil es o no conseguir una sustancia sujeta a fiscalización, y normalmente recibo una risa del otro lado. Entonces, creo que es un momento de tener un debate serio, sin tabús, en donde sociedad civil, en donde academia, en donde gobiernos tienen que pensar y replantearse estas estrategias en contra de la guerra, porque siempre digo, Diana, esto se acaba con más armas, con más guerra como tal, y mientras, sobre todo a la luz de ver lo que están cambiando las políticas en el primer mundo, mientras hoy día en los Estados Unidos y en el Canadá, dependiendo del estado, uno puede pedir marihuana a través de una aplicación móvil, uno hace algo así en Sudamérica y estamos hablando de plenas privativas de más de 10 años en la cárcel. Entonces, lo que insisto es, con esto no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, lo que estoy diciendo es que es hora de ya tener un debate serio al respecto, y qué bueno, enhorabuena pues, que lo podamos hacer en el marco de una absoluta transparencia y sobre todo de cooperación con países que realmente puedan tener una incidencia en esta materia. Bueno, también los líderes, en este caso de Ecuador y Estados Unidos, hablaron o analizaron el tema del fortalecimiento económico en la región, y esto es importante porque nosotros no tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y de alguna manera ¿cuán beneficioso sería para nuestro país? ¿Sería importante que esto avance para mejorar la competitividad? ¿Cómo lo considera usted desde su experticia? Y absolutamente de acuerdo con la pregunta y el comentario de Ana, porque fíjase cómo todo va siendo correlacionado. Entonces tenemos un problema muy serio de seguridad, tenemos un problema muy serio de violencia, y esto va de la mano con otro problema muy grande, la falta de oportunidades, la falta de empleo y la falta justamente de ayudas que puedan permitir pues a las empresas salir adelante. Se lo ha señalado muy bien, el Ecuador es el único país de toda Latinoamérica que no tiene un acuerdo firmado con los Estados Unidos. En su momento lo que se dijo, y insisto, para mí en una mala apreciación de lo que se entendía como injerencia y como una renuncia a la soberanía, y lo que hemos visto es que el mundo, más allá de los acuerdos comerciales, siempre digo, no es que son de izquierda o de derecha, son acuerdos comerciales que hay que saberlos negociar, y el Ecuador desesperadamente necesita justamente reglas claras, seguridad jurídica y atracción de capitales. Eso creo, y por eso insisto con lo que comenzaba en el comentario, creo que el servicio exterior y lo que ha sido nuestra política hacia afuera es la nota positiva. Ahora, esto evidentemente tiene que venir de la mano con una gobernabilidad interna, porque mal hacemos presentándonos al mundo como un país que quiere justamente atraer capitales, que quiere respetar un Estado de Derecho, que quiere reglas claras de aquí al futuro. Yo creo que los mejores ejemplos en la región es lo que pasa, por ejemplo, en el Perú, que pese a toda la problemática interna que está teniendo, el Perú sigue creciendo, y el Perú crece no gracias a su clase política, sino a pesar de ella. El Ecuador tiene que tomar nota de lo que pueda funcionar en el mundo, y hemos visto que los acuerdos comerciales, por ejemplo, con el bloque europeo, ha sido beneficioso, pese a que no lo negociamos en su momento y lo que hicimos es adherirnos al acuerdo de nuestros vecinos. Ojalá esto se dé, el tiempo ha cambiado, los Estados Unidos nos ha dicho que en este momento no busca un acuerdo comercial, pero ya tener una resolución bipartidista de los dos lados del espectro político, republicanos y demócratas, en donde se quiere elevar esta cooperación con el Ecuador, evidentemente, Diana, es un tema que se lo tiene que celebrar y es algo positivo para el país. Es un trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años entre las posturas de los gobiernos de turno, en efecto, pero que de alguna manera, con la visión que usted nos expresa, pues podría también beneficiar al país en el sentido de generar mayor plazas de trabajo, competitividad, en fin, y el acercamiento que se está dando, pues de alguna manera sería positivo. Pero este acercamiento también podría generar molestias. Yo ahí quiero preguntarle a usted, China también es parte de algunos acuerdos, a préstamos con nuestro país, entrega de cierta cantidad de dinero para proyectos. ¿No cree usted que ese acercamiento que está teniendo Ecuador con Estados Unidos pueda generar alguna fricción con China? Franklin decía que los estados no tienen amigos, lo que los estados tienen son intereses. Creo que el Ecuador lo demostró muy bien a comienzos de esta administración con lo que se denominó la diplomacia de las vacunas. Y nos pudimos llevar muy bien con China, nos llevamos muy bien con Estados Unidos, incluso con el Kremlin antes de esta agresión injustificada a Ucrania. Y los ecuatorianos empezamos a tener una de las tasas de vacunación más altas de la región. Y esto también es algo que se lo tiene que reconocer como tal. En esa medida, el Ecuador ha entendido que la forma de poder
justamente presentarse a una comunidad internacional como un país serio, responsable y atraer estas inversiones, es teniendo reglas claras, que no me cambien los procedimientos de aquí a 5 o 6 meses y sobre todo no estar al vaivén de un político de turno. Entonces creo, y Diana, también es importante recalcar, como se habla de esta ola pues de gobiernos de izquierda y de izquierda populista en la región, recordemos que antes de la salida del presidente Duque en Colombia, la administración norteamericana y Colombia elevaron su relación a socios estratégicos en la región. Cambia de gobierno y ahora el presidente Petro, ex guerrillero, actualmente en funciones, lo que él ha dicho es: yo me quiero alejar mucho de los Estados Unidos. El Ecuador puede tomar esto como una oportunidad de justamente ser esta isla de atracción de capitales dentro de conexión entre Sudamérica y Norteamérica. Ojalá esto se haga, pero como digo, no solo se requiere de una política exterior proba como creo que lo estamos teniendo, sino asimismo se tiene que transparentar y sobre todo negociar en acuerdos de gobernabilidad interna, porque de lo contrario, todos estos buenos esfuerzos podrán quedarse ahí. Así es que en este momento lo que sí podemos decir es que hay una nueva relación, hay un nuevo amanecer pues con los Estados Unidos. Hace tan solo un poco más de una década, recordemos, Diana, que la administración ecuatoriana de turno, a través del presidente Correa, no solo que expulsó a la embajadora a los Estados Unidos, también lo hizo con los propios representantes de los multilaterales, declaramos personas no gratas y dijimos que somos muy soberanos. Después de eso, unas con guitarra y otras con charango, dice el argot popular. Y cuando bajaron los precios de los commodities y necesitábamos otra vez inversión, ¿quién nos prestó? Y ahí regresamos a lo que me preguntabas, China, pero con las condiciones y la historia como se fue dando. Así es que el Ecuador hoy día tiene que entender que la forma de salir adelante no es con gobiernos clientelistas que se entienda a través de subsidios directos, sino a través de cooperación, a través de generar nuevas plazas de trabajo. Eso solo se hace si un país es serio, responsable y está presto a inmiscuirse en el concierto internacional. Algo que vemos por lo menos que hay una intención y una política de Estado muy seria con la concreción final. Por ejemplo, solo esta semana se anunció ya la firma de un acuerdo comercial con Costa Rica. Estamos a las puertas con México en el ingreso a la Alianza del Pacífico y también otra vez está muy acercado con China y con Corea del Sur. Bueno, y precisamente dentro de esa visita el presidente Lasso ha mencionado que pues estaría gustoso de nuevamente participar en reelegirse. Entonces esto implicaría que estos acuerdos, acercamientos que existe con el gobierno norteamericano podrían avanzar de manera fructífera si él pues se postula nuevamente para presidente y llega a ganar las elecciones. Bueno, esta creo que fue finalmente mucho de la nota de lo que la cereza del pastel de la visita. Claro que todos los árbitros del espectro político ecuatoriano empezaron a comentar a favor o en contra. Yo creo que finalmente serán los ecuatorianos en las urnas los que decidan. En todo caso, lo que sí hay que reconocer es que en este momento, bajo este mismo principio de tener intereses más que amigos, está en nuestro interés tener una relación mucho más profunda con nuestro principal socio comercial. Creo que eso ni siquiera está en tela de duda. Ya lo hemos tenido con el bloque europeo y hay que reconocer que pese, como digo, a que no firmamos una negociación directa, nos adherimos a un acuerdo de nuestros vecinos y por eso le tuvimos que pedir permiso en su momento, esto ha sido mucho más beneficioso. Le vendemos más de lo que le tenemos que comprar al bloque europeo, en resumen. Y esta idea de reglas claras, de acuerdos comerciales y que podamos tener una proyección de cara a mediano y largo plazo, eso es en lo que yo creo que hay que concentrarse. Por lo tanto, son hechos positivos que hay que señalar y que ojalá el Ecuador siga con esta política. Bueno, hemos tocado el tema de seguridad, de la economía, ojalá avance el tema del Tratado de Libre Comercio, que esto lo que implique sea también la competitividad, las mejoras también para quienes están trabajando en nuestro país, a los empresarios, a los microempresarios, y que también exista inversión y pues vengan más empresas a nuestro país a generar y que apoyen en la economía. Algo también que otro de los temas que se llevó a esta reunión, que fue el presidente Lasso, fue el tema de la democracia, que lo habíamos hablado, y precisamente con ello pues se habla de la ley de asociación, la aprobación de la ley de asociación entre Estados Unidos y Ecuador 2022, con un apoyo bipartidista en este sentido. Esto para ampliar la cooperación de Estados Unidos con Ecuador en el afianzamiento de las instituciones democráticas. ¿Esto qué implica para el país? ¿Cómo nos beneficia, considerando que hay retos, sobre todo en la región, en cuanto a democracia y lo que estamos viviendo últimamente en varios países, lo que estamos viendo y siendo testigos de lo que sucede, por ejemplo, Perú, Argentina y otros? Claro, decíamos que emigrar en Latinoamérica es casi como cambiarse el camarote del Titanic, lamentablemente, porque en un mismo mes la crisis institucional que estaba viendo la Argentina, o lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasa en El Salvador, lo que pasa ahora en Perú, y vamos también a ver los el cambios. Triunfo de Lula en Brasil, porque cambia ahí también el panorama.
Claro, y uno dice, ¿cómo en la Argentina llega un Mauricio Macri para cambiar con la era Kirchner y después llega Kirchner para cambiar con la era Macri? Ahora viene un Lula da Silva a sus 70 y pico años para cambiar con la era Bolsonaro, cuando Bolsonaro en su momento llegó para cambiar con la era Lula. En fin, en Latinoamérica vemos que todavía tenemos problemas muy serios de gobernabilidad y sobre todo, Diana, tenemos problemas muy serios de institucionalidad, que lamentablemente los gobiernos de turno, los populismos de turno, normalmente son un reto demasiado importante para que la burocracia, bien entendida, la institucionalidad puede estar por encima de ellos. Los Estados Unidos creo que tuvieron y están teniendo un reto muy importante con el expresidente Trump y todo lo que ha sido esta investigación sobre lo que fue el asalto al Capitolio. Vamos a ver si al final las instituciones justamente pueden prevalecer a una persona como tal. Entonces, este acuerdo que se ha dado, y como bien lo mencionamos, es importante rescatar esta idea de bipartidista, porque es muy difícil, como en cualquier democracia, poner de acuerdo a los dos espectros políticos. Y aquí aprovecho también, Diana, para aclarar en otra ocasión, en otro medio, quisiera aclarar esto, porque creo que fue un poco descontextualizado, porque me decían, ¿de qué nos sirve todos estos acuerdos si finalmente tiene que pasar por una aprobación en la Asamblea? Y en la Asamblea ya vemos lo que es nuestra gobernabilidad interna, y este meme ya, Diana, que decimos, bueno, de ustedes, asambleístas, no esperamos nada, y aún así siempre logran, pues, decepcionarnos. En este punto hay que entender y aclarar esto. Esto es una ayuda unilateral que está concediendo los Estados Unidos al Ecuador. No requiere de una aprobación por parte de la Asamblea, y en esto, insisto, quisiera dejarlo muy claro, a diferencia de lo que son la negociación de acuerdos comerciales. Lo que sí se deja claro, pues, es una sintonía mucho mayor entre la actual administración con el gobierno, con la administración norteamericana. Y de lo que hemos visto, que no es solo con los Estados Unidos, porque otra vez volvemos a estas susceptibilidades que muy bien hacíamos en preguntarnos, oiga, si es que nos acercamos a los Estados Unidos, y entonces ¿qué va a pasar con China? Y entonces ¿qué va a pasar con el bloque europeo? Y creo que el Ecuador ha logrado sortear muy bien estas vicisitudes, entender que la diplomacia es llevarse bien con todos los países y sobre todo con los que tengamos intereses y objetivos estratégicos. Por lo tanto, el Ecuador ha vuelto a insistir en esto. Creo que no es el momento, porque en la agenda norteamericana evidentemente hay muchas cosas que se sobreponen a un acuerdo comercial con el Ecuador, pero el estar ya en este ojo, en el tener ya una aprobación bipartidista y el tener una reunión de tan alto nivel por parte de jefes de Estado, evidentemente es un principal puntanal que ojalá abra la puerta de un futuro acuerdo comercial entre los dos países. Esperamos que siempre sea para bien del país. Doctor Santos, yo quiero invitarle a continuación a escuchar al presidente Guillermo Lasso, quien pues ha calificado como positiva precisamente la visita realizada a su homólogo estadounidense Joe Biden. Tras su arribo al país, manifestó el primer mandatario que Ecuador tendrá 3 desembolsos de organismos internacionales, porque el presidente aprovechó precisamente esta visita para hacer un recorrido por varias instituciones, Fondo Monetario Internacional, la OEA, reunirse con varios representantes, y pues estos desembolsos que se van a realizar serán valorados en más de $1.000 millones. Esto según el primer mandatario. Muestra pues también indicadores esperanzadores para la economía ecuatoriana, y quiero que escuchemos un poco de lo que ha indicado el presidente de la República para retornar con nuestra entrevista y hacer un análisis breve sobre lo que ha expresado el presidente Guillermo Lasso. Se concluyó por primera vez en 2 décadas un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la 6ª revisión, que fue positiva y que además implicó un desembolso de $700 millones, que a su vez desencadena 2 desembolsos más, uno del Banco Mundial por $500 millones y otro del BID por $400 millones. Así que en este mes de diciembre estamos recibiendo recursos por $1.600 millones de los organismos internacionales, a lo que hay que sumarle también cerca de $150 millones de la CAF. Y nos hace prever que el crecimiento económico será positivo una vez que concluye el año. Doctor Santos, ahí las declaraciones del presidente haciendo una evaluación breve de su visita a Estados Unidos, a su encuentro con el presidente de Estados Unidos. Habla de un desembolso de organismos internacionales de 1.600 millones. ¿Esto qué implica para el país? ¿Y no existiría condicionamientos también por parte de los organismos internacionales para nosotros?
Pero por supuesto que sí, como cualquier banco. Cuando uno va al banco y pide un préstamo, siempre le van a preguntar cómo me va a usted devolver el dinero. Eso pasa localmente y evidentemente internacionalmente. Ahora, siempre este equilibrio, Diana, de las finanzas públicas es el talón de Aquiles ecuatoriano desde siempre. Y creo que el Ecuador inició con una política muy austera en donde lo que se quiso siempre es fortalecer el pago a todos los multilaterales, y terminamos con una grave conmoción social casi cuando hubieron todas estas manifestaciones en los octubres que hemos vivido. Yo creo que es importantísimo entender que lo que estamos haciendo en este momento es pagar las deudas pasadas, que todos los préstamos finalmente se tienen que pagar, que el Ecuador requiere de nuevo financiamiento como se lo está haciendo en este momento, pero que ojalá esto se traduzca en nuevas plazas de trabajo, en nuevos emprendimientos, para no vivir de préstamos, para ojalá terminar que estos sean los últimos préstamos para que el Ecuador pueda ser autosostenible pues como Estado. En este momento está clarísimo que con todo lo que ha sido la coyuntura del COVID, pospandémico, con toda una recesión internacional, el Ecuador, como el resto de la comunidad internacional, ha tenido una tarea muy dura de gobernabilidad por la crisis económica que se ha dado. Que los multilaterales vuelvan a regresar a ver al Ecuador y vuelvan a prestarnos dinero, evidentemente es algo positivo. Tenemos un riesgo país todavía demasiado elevado, uno de los más altos en toda la región, y eso se traduce en que, claro, el dinero es mucho más caro para nosotros, porque esto simplemente se transmite en la confianza que podamos dar. Y para esto siempre concluyo en esta misma idea, Diana. Una cosa es, sí, el Ejecutivo de turno, los esfuerzos que estamos haciendo puertas afuera hacia la comunidad internacional, y esto tiene que venir de la mano con una gobernabilidad interna, porque de lo contrario seguimos en la misma espiral, y ojalá que esto no sea simplemente la misma crónica de muertes anunciadas. Enhorabuena que el Ecuador siga en esta espiral de reconocimientos internacionales, que sea un dinero bien gastado y que sobre todo estas sean las puertas para el fomento de nuevos emprendimientos y que por lo tanto el Ecuador pueda así salir adelante. Muchísimas gracias al abogado Esteban Santos, analista político. Gracias por permitirnos tener un poco más de claridad sobre lo que implica esta visita que ha realizado el presidente Guillermo Lasso en Estados Unidos, en este encuentro con Joe Biden, presidente de esta nación. Más adelante, en otro espacio, pues ampliaremos esta información que es importante, es relevante, lo que implica para el Ecuador, los beneficios que tienen estos encuentros y acercamientos con otras naciones para beneficio de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en este espacio. Diana, gracias a ustedes, un verdadero placer. Que estén muy bien. Gracias a usted.